Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno vernos una vez más con un encierro. Pero gracias al Señor que nos permite por lo menos tener este encuentro por acá a través de estos medios que el Señor nos ha provisto. Decir que tal vez no estoy en la mejor condición física, en este caso, por algunas situaciones de salud, pero eso incluso lo aprovechamos, hermanos, para siempre orar por los que predican. Orar por nuestros pastores, por los que predican, por los que tienen participación, porque también ellos no son ajenos a las situaciones físicas, los malestares físicos en el cuerpo. Así que vamos a empezar de esa manera orando, poniéndonos delante del Señor y en su presencia. Oramos. Bendito Dios y Padre, acompáñanos, danos gracia, oh Dios. Ella siempre es necesaria para nosotros. Incluso apartado de ti nada podemos hacer. Y el ruego, oh Dios, que te necesitamos y eso lo reconocemos. Da, oh Dios, que tu palabra pueda ser expuesta, que todos podamos ser edificados, Señor, y que tu iglesia escuche, oh Dios, el mensaje. No el mensaje que quiera traer quien predica, sino tu mensaje, el que tú tienes para nosotros, Señor. Una vez más, sé con nosotros y danos la gracia suficiente para siempre, oh Dios, poder servir en el área donde tú nos has llamado. En Cristo es nuestro ruego. Amén. Ya en el día de hoy vamos a tener lo que es nuestro tercer sermón acerca de siervos, enseñándonos a ser siervos. Ya hemos visto en Génesis capítulo 24 al amo y su encomienda. Vimos también al siervo y su respuesta. Todo eso lo vimos en Génesis capítulo 24, verso 1 hasta el verso 9 en sermones anteriores. En esta ocasión vamos a seguir viendo qué nos dice este texto de Génesis capítulo 24 de siervos en la Biblia. ¿Qué nos tiene que decir la palabra del Señor acerca de siervos en la Biblia cuando leemos Génesis capítulo 24? Hablando de siervos, de criados, de persona que sirve, en estos días leía una especie de entrevista que se le hizo a un grupo de personas que trabajan en el área de seguridad, es decir, de guardaespaldas, personas que sirven cuidando a otros o protegiendo a otros. Fue una entrevista que se le hizo a una empresa que da esos servicios. Decía el artículo, estaban hablando en el artículo acerca de todo lo que implica la labor de ser un guardaespaldas. Y en medio de la entrevista llegó una pregunta crucial. Dice la pregunta: ¿es cierto, como se ve en las películas, que siempre ustedes están dispuestos a recibir una bala por el otro? Llegó esa pregunta crucial. Cuando esa pregunta llegó, dice el entrevistador que está entrevistando, que todos asentaron que sí con la cabeza y dijeron que sí. Pero en la misma entrevista dice que el entrevistador continuó preguntando sobre ese asunto. Dice él: ¿hay conciencia en lo que eso implica? Él empezó preguntando: ¿es cierto que, como se ve en la película, ustedes siempre están dispuestos a recibir una bala por el otro? Pero él continuó preguntando: ¿ustedes están conscientes en lo que eso implica? Respondieron ellos que como empresa de ese servicio, le estamos haciendo la entrevista a una empresa, como empresa de ese servicio ellos no pueden enseñar a los que trabajan en esa área cómo ellos van a reaccionar en la vida realidad cuando ese momento llegue. Porque algo así no es fácil, ellos decían. Algo así no es fácil, estar dispuesto a dar su vida por otro, a recibir una bala, cuando tú sabes que eso puede terminar con tu vida. Pero ellos decían, eso es parte del trabajo. Aunque eso es algo que ellos no saben cómo transmitirlo ni enseñarlo, cómo en la vida real tú vas a actuar ante situaciones así, ellos dicen que eso no es fácil, pero es parte del trabajo. Eso es en ese tipo de servicio, pero en cada área donde nosotros servimos, cada área tiene sus propias implicaciones. Cada área, eso es en el sentido de los guardaespaldas, pero cada área tiene sus implicaciones. Y para el siervo de nuestro texto, servir también tenía implicaciones. ¿Qué implicaciones tenía servir para un siervo o tiene para un siervo? Bueno, vamos a Génesis 24, verso 10. Génesis 24, verso 10. Y el texto, la predicación estará basada en este solo texto. Génesis 24, verso 10. Dice así: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor,
y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Recuerden que nuestra serie es Siervos enseñándonos a ser siervos, y lo que veremos es marcas de un siervo. Marcas de ser un siervo o de un siervo. Recordemos, hermanos, que todo el capítulo 24 trata acerca de la búsqueda de esposa para Isaac, el amo al que sirve el siervo. Búsqueda de esposa para Isaac. El título, siervo de Dios, en ocasiones se le puede acuñar a algunos, pero en un sentido todos somos siervos. En un sentido todos somos siervos. Ahora la gran pregunta es, como dice R.C. Sproul, ¿a quién nosotros servimos? Esa es la gran pregunta. ¿A quién nosotros servimos? Ahora bien, cuando nosotros evaluamos cómo vivimos y cómo actuamos, frente a cómo vive, cómo actúa, cómo la Biblia describe que se comporta un siervo, de verdad, hermanos, que yo creo que nosotros deberíamos replantearnos la pregunta de si somos siervos y de quién somos siervos. Cuando uno ve cómo la Biblia describe cómo actuaban, cómo se comportaban, cómo vivían siervos en la Biblia. ¿Qué marca a un siervo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué marca a un siervo? Génesis 24, verso 10 nos empieza diciendo qué caracteriza para una persona ser considerada siervo, qué la debe caracterizar. Y vamos a leer Génesis 24, verso 10. Dice allí: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Después del siervo haber sido comisionado, después de prometerle a Abraham que cumpliría con lo que se le había encomendado, recordemos que él había hecho un juramento en el versículo 9. Él hizo un juramento con Abraham. Entonces, después de ese juramento, después de él haber sido comisionado, esto es lo que sigue. ¿Qué? La acción del siervo. Eso es lo que sigue. Eso es lo que dice nuestro texto. Lo que sigue después de esa encomienda es la acción del siervo. Génesis 24, verso 10, me van a permitir leerlo una vez más, pero lo voy a leer en la Biblia de las Américas, y cuando lea voy a ir resaltando algunos verbos que están allí. Leo, verso 10 de Génesis 24, lo leo en la Biblia de las Américas. Dice allí: entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor. Y hablando del siervo dice: y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Y hablando del siervo, continúa diciendo el texto: se levantó y fue a Mesopotamia, la ciudad de Nacor. Y más que querer ahora ver qué tipifica cada uno de los elementos que se mencionan aquí, yo quiero que nosotros veamos lo que se transmite aquí, la acción del siervo. Hay un verbo que me llama bastante la atención entre los que aparecen aquí, y es el verbo partió. Y partió. La Reina Valera dice, cuando lo leímos, nuestro texto central en la Reina Valera, dice: y se fue. Y hermanos, este verbo lo que está indicando es que el siervo no actuó como si a él no se le había dicho nada. El siervo no actuó así, como si no hubiesen hablado con él. Aparte de tomar cosas, que él está tomando camellos, tomando regalos incluso de manera escogida, sabiendo elegir, el texto nos deja ver la acción del siervo. El siervo partió, y el texto da la idea de que en esta acción no hubo una demora, que él no se quedó estático. Él no actuó como si a él no se le hubiese dicho nada, una vez más, hermanos. Y yo creo, hermanos, miren, nosotros muchas veces leemos nuestras Biblias, venimos a la iglesia, nos exponemos a la predicación, y cuando terminamos de leer la Biblia, o cuando terminamos de la predicación, que salimos de la iglesia, o cuando terminamos de ver la predicación por YouTube, muchas veces actuamos como que el Señor no nos ha dicho nada a nosotros. Muchas veces actuamos como que a nosotros no se nos ha encomendado nada. El libro de Hechos, que es la historia de la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles, es decir, el libro de Hechos son los relatos de la obra del Espíritu Santo usando a los hombres de Dios. Algo que se ve mucho en el libro de Hechos es que en el libro de Hechos hay muchos sermones. Hay sermones del apóstol Pedro, hay sermón de Jacobo, de Esteban, sermones del apóstol Pablo también.
Pero en este caso, hermanos, yo lo menciono porque a mí no me llama la atención tanto los sermones que hayan hecho. ¿Ustedes saben qué me llama la atención, hermanos y visitas? Me llama la atención lo que sucede después de los sermones. Eso me llama bastante la atención. Lo que sucede después de los sermones. En muchos casos, por lo regular, cuando uno lee en el libro de Hechos, después de los sermones, habían dos formas de actuar o respuestas al escuchar los sermones. ¿Cuáles? Primero, había muchos en los que el sermón no causaba nada. Y esos mismos, tal vez a ellos les causaba algo. Habían algunos en el libro de Hechos que se menciona que cuando escuchaban un sermón, en ellos el sermón producía enfurecimiento o se enardecían. O no producía nada o se enardecían. Eso estaban en un lugar. Habían otros que cuando escuchaban el sermón, del lado contrario, actuaban conforme a lo que se les había enseñado. Esas dos formas las vemos en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, yo quisiera que vayamos a dar. Allá. En Hechos capítulo 2 está el primer sermón de Pedro, discurso de Pedro. Es un sermón extenso que termina en el versículo 40. Y dice el verso 40 al verso 42 de Hechos 2, dice allí, terminando ya el sermón. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, aquí está hablando ya de los que recibieron el sermón, los que escucharon el sermón. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 hombres. Ellos hicieron algo. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hubo un gran grupo que de ese sermón en adelante, ese era su estilo de vida. ¿Saben por qué? Porque habían recibido una instrucción. Así como el siervo de Abraham, que recibió una instrucción de su Señor y eso lo movió. En el libro de Hechos, cuando vemos los sermones, vemos a hombres que al recibir los sermones de Dios, ellos actuaban de una forma, aunque habían otros que actuaban de otra forma. Cuando tú y yo salimos del culto, cuando terminamos de leer la Biblia, ¿cómo respondemos tú y yo? ¿Respondemos como respondían algunos en el libro de Hechos, que actuaban conforme a lo que se les había enseñado? ¿O respondemos como actuaban otros, que era como si no se le hubiese dicho nada? ¿O era que mejor eso le causaba furor o se enardecían y se ponían en contra de la fe? Yo creo que esto está aquí, hermanos, para que nosotros nos evaluemos. Porque las respuestas que damos al exponernos a la palabra de Dios nos dan un parámetro de si somos siervos y de quién somos siervos. Eso está ahí para ello. Para darnos un parámetro a nosotros, para invitarnos a que nos evaluemos y darnos un parámetro a nosotros. Y que nosotros podamos evaluar las respuestas que damos después que nos exponemos a la palabra, o después que la escuchamos predicada, o que la vemos acá por YouTube. Las respuestas que damos dicen o nos dan un parámetro de si nosotros somos siervos y de quién nosotros somos siervos. Y hermano, ustedes se imaginan lo duro que sería que algunos no, muchos de nosotros, nos pase como aquellos que se describían como siervos en Mateo capítulo 7, verso 21, pero que no eran siervos nada. Y voy a leerlo para que nos refresquemos un poco la memoria. En Mateo 7, verso 21, dice allí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos hombres descritos aquí en Mateo 7:21 podían estar haciendo muchas cosas, pero ustedes saben que no estaban haciendo la voluntad de su Padre. No estaban haciendo la voluntad del Padre. Hacían maldad, eso es lo que el texto nos deja ver. No obedecían, ellos hacían lo que ellos querían. Tratemos nosotros de que no sea tarde, que nos demos cuenta de si somos siervos y de quién nosotros somos siervos. Que no nos pase como a estos descritos en Mateo 7:21. Que no sea tarde cuando nos demos cuenta de si somos siervos y de quién nosotros somos siervos. Y esto es lo primero, amados hermanos. Saber precisamente si somos siervos y de quién somos siervos. ¿Cuál es nuestro Señor? Saber qué hacemos al leer la palabra o cuando nos exponemos a la predicación.
Este texto nos arroja luz en este sentido. Y el Señor está interesado en hacernos saber esto a nosotros, porque para ello Él nos dejó esta historia de este siervo. Cómo este siervo actuaba conforme a lo que se le encomendó, conforme a eso Él actuó. ¿Cómo lo hacemos tú y yo? Conforme a lo que eso nos encomienda en la predicación, cuando nos exponemos la palabra, ¿cómo actuamos? Eso reflejará de si nosotros somos siervos. En Génesis capítulo 24, que es nuestro texto, a estos siervos se le habló primero, se le encomendó y luego Él actuó. Este siervo mostró que él tenía un Señor y precisamente, hermanos, el ser siervo de Dios estará marcado por obediencia a Dios. Y esto es lo segundo. El ser siervo de Dios estará marcado por obediencia a Dios. Ahora, nos podemos preguntar todos nosotros, ¿qué implica la obediencia? Desde donde este siervo salió hasta donde él iba a cumplir con su encomienda, que era Mesopotamia, esto implicaba para ese siervo un viaje de aproximadamente 800 kilómetros, según los comentaristas. 800 kilómetros alrededor implicaba este viaje. Este siervo no tenía que recibir, como aquellos hombres que yo mencionaba al principio, una bala para defender a quien ellos cuidaban. Pero este siervo tenía que hacer o trasladarse a un viaje de 800 kilómetros. Y eso ni diciéndolo suena ching, hermanos. 800 kilómetros en camello. Eso ni diciéndolo suena ching. Yo de verdad que me quedo pensando en eso, y no lo tengo en las notas aquí, pero yo me quedo pensando en todo lo que implicó eso en ese momento. Todas las cosas que hay que dejar para emprender eso. Una vez más, como decíamos, el verbo que nos llama la atención aquí, amados hermanos, es el verbo que indica lo que este hombre hizo. Este hombre partió. Génesis 24, verso 10. Y lo voy a leer una vez más. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue. Y se fue. Partir es la acción aquí. Irse es la acción aquí. En el original, la palabra que está aquí es andar, ir. Y la palabra implica abandonar, salir de la zona de confort, dejar lo que se estaba haciendo. Precisamente lo que hizo este siervo de Abraham. Dejar lo que se estaba haciendo. Yo quisiera que vayamos a un texto, a Génesis 26, verso 1 al verso 3. Génesis 26 tiene que ver también con abandonar tal vez nuestros deseos en un momento y hacer lo que Dios está diciendo. Génesis 26, 1 al 3, vamos a leer. Y luego vamos a leer el verso 6. Dice así. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ojo, hermanos, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Los versos 4 y 5 siguen diciendo otras cosas que el Señor le dijo. Pero miren qué dice el verso 6. Dice allí: habitó pues Isaac en Gerar. Y el verso 6 tiene mucho valor para mí, hermanos, porque tiene mucho que decirnos. Isaac estaba mostrando que, al igual que el siervo en nuestro texto, él era un siervo de Dios. Dice el texto: habitó pues Isaac en Gerar. En palabras llanas es: Isaac hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Isaac no hizo lo que él se le antojó. Isaac hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Tal vez Isaac, el pensamiento de Isaac era de irse a Gerar y de ahí irse a Egipto. Pero Dios le dijo: no, quédate donde yo te diré. Y eso dice el texto que hizo Isaac. Ojalá, hermanos, de ti y de mí, cuando se fuera a escribir algo, hermanos, se pudiera escribir eso mismo. Hizo el hermano Jochi así como Dios le dijo que hiciera. Hizo la hermana fulanita así como Dios le dijo que hiciera. Hizo tal hermano en la iglesia así como Dios le dijo que hiciera. Se movió tal hermano a donde Dios le dijo que se moviera. Salió tal hermano de donde Dios le dijo que saliera. Ojalá, hermano, de ti y de mí también se pudiera escribir eso. Se pudiera también decir eso. Porque la obediencia a Dios es la característica de ser un siervo de Dios.
la obediencia a Dios. Y esto es lo segundo, hermanos. Ojalá nosotros pudiéramos decirle a Dios como Samuel, en 1 de Samuel capítulo 3, verso 10. Pudiéramos decirle a Dios, Dios, habla que tu siervo oye. Pero podamos añadirle algo a esa palabra que dijo Samuel. Podamos decirle al Señor, Señor, habla que tu siervo oye y oye para obedecerte. Ojalá nosotros pudiéramos decirle así al Señor también. Por último, hermanos, ¿qué hacer? Decir que somos siervos de Dios, de verdad que de la boca para afuera es fácil. Es más fácil incluso que ser un siervo. Pero a diferencia de este siervo aquí, tenemos que admitir que a nosotros muchas veces nos cuesta mucho abandonar ciertas cosas. Nos cuesta mucho dejar ciertas comodidades. Por eso adaptarnos a no congregarnos es fácil. Y luego reintegrarnos a tener que congregarnos nos lo encontramos tan cuesta arriba. Nos cuesta salir a donde Dios nos ha dicho que salgamos, movernos a donde Dios nos ha dicho que nos movamos. Y de verdad eso, hermanos, obedecer en ningún momento hemos dicho que estaría fácil. Obedecer de hecho es imposible que podamos hacerlo de una manera perfecta en esta tierra. Y por eso necesitamos a Cristo. Por eso todo hombre necesita a Cristo. Porque obedecer no es fácil. Y la única manera para poder entrar al cielo es obedeciendo toda la ley de Dios. Y para nosotros es difícil hacer eso. De hecho, no podemos hacer eso. Y por eso, una vez más, todo hombre necesita a Cristo. Porque no podemos obedecer perfectamente. Pero ahora bien, entendiendo que obedecer no es fácil. Incluso la Biblia nos deja ver un poco eso. La Biblia nos deja ver las luchas del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Nos deja ver las luchas que tiene el apóstol. Pero a veces nos podemos centrar en las luchas que el apóstol tenía. Y yo quisiera que vayamos al verso 24 de Romanos 27. Romanos 7, verso 24. A pesar de que el apóstol tenía una lucha, él deseaba hacer lo bueno. Eso lo vemos en el verso 19 y 21. Él deseaba obedecer. Él se deleitaba en la ley de Dios. Eso es lo que vemos en el verso 22. Y finalmente él dice en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ustedes saben que, hermanos, en el apóstol había un deseo de obedecer. En el apóstol había un deseo de obedecer. Y yo creo que cuando leo esto, hermano, para mí esto yo lo veo y para nosotros como iglesia como un texto de gracia. Porque el Señor nos está llevando a que nosotros nos evaluemos con esto. El Señor nos está invitando ahora, cuando leemos esto, a que nosotros nos evaluemos y nos está mostrando gracia. ¿Por qué? Porque puede ser que tú y yo no estemos obedeciendo como deberíamos. Puede ser que no lo estemos haciendo como el Señor nos ha mandado, pero que no nos sintamos cómodos en ello. Que yo no me sienta cómodo en saber que no estoy obedeciendo a Dios, o cuando yo escucho la palabra de Dios o escucho la predicación como yo lo debería hacer. Sino contrario a eso, hermanos, que en mí haya intranquilidad al querer obedecer a nuestro Señor, así como el apóstol Pablo. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que mientras más Dios es nuestro Señor, más será nuestra inclinación y nuestra preocupación por obedecerle a Él también. Mientras más Dios sea nuestro Señor, más habrá en nosotros una inclinación, un deseo en obedecerle a Él. Que así como el apóstol, hermanos, si nosotros no estamos obedeciendo, en nosotros también haya esa intranquilidad de obedecer a nuestro Señor, de poner en práctica lo que Él nos dice, sea en la predicación o sea leyendo la Biblia en casa. Y Dios espera de ti, de mí, obediencia, así como Abraham esperaba obediencia de su siervo. Dios dice a Israel en el Salmo 81, verso 11 al 14, dice allí: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Eso es el Señor diciendo: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Dios espera de ti, de mi obediencia, así como Él la demandaba de Israel. Él espera de ti, de mi obediencia. Y por eso nos ha dejado ejemplo en su palabra. Este siervo atendió a la ordenanza de su Señor con diligencia. Que así atendamos nosotros con diligencias a las encomiendas de nuestro Señor, hermanos. Esa es la invitación.
Que así atendamos nosotros con diligencia a las encomiendas de nuestro Señor, no por obligación, no por temor, sino por amor. Colosenses 3:24. A Cristo el Señor servid. Por eso, hermanos, porque a Cristo el Señor servid. Entonces, hermanos, la invitación es evaluarnos a la luz de los siervos de la Biblia. Y aquí tenemos un siervo en Génesis 24 que nos enseña a nosotros cómo ser siervo. Y que Dios nos dé gracia incluso para ello, para obedecerle. Y podemos encontrarla. Si hoy, ahora, algunos de nosotros estamos luchando con eso, porque a nosotros meditar vemos que estamos siendo muy desobedientes y que no ponemos en práctica cuando escuchamos la predicación o cuando leemos la palabra, hacemos lo que nosotros queremos y no actuamos como este siervo. El Señor nos invita a algo a nosotros. Yo quisiera que vayamos a Ezequiel 36, con ello terminamos. Verso 26 al 27. Ezequiel 36 dice allí, 26 al 27. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la obra que hace el Señor en nosotros. Ahora, ¿qué implica esa obra en nosotros? Que por eso necesitamos a Cristo. Bueno, dice el verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Hoy es un buen día para nosotros y Señor, ese espíritu tuyo que tú lo has dado, que tú lo das a todo aquel que viene a ti y que tú has dicho que Él mismo nos va a ayudar y tú mismo nos ayudará a que nosotros podamos andar en tus caminos y obedecerte a ti. Dame, oh Dios, ese espíritu. Si no lo tenemos, por eso la invitación, hermanos. Y claro, sabiendo que no somos salvos por obedecer, pero obedecer, atender a lo que Dios habla, poner en práctica lo que Él nos ordena, eso reflejará la presencia del Señor en nuestras vidas, como acabamos de leer en Ezequiel. Y saber es bueno, hermanos, que en Él hay gracia para que su nombre pueda ser reverenciado por nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, y que a través de siervos en la Biblia nosotros podamos reflejarnos como estos siervos nos enseñan a nosotros a ser verdaderos siervos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, venimos delante de ti en oración, sabiendo, Dios, que cuando leemos de este siervo y de lo que tú nos hablas a través de qué es un verdadero siervo, de verdad, Señor, que a veces cosas como esta nos deben llevar a nosotros a reevaluar nuestra vida y a repensar en si verdaderamente nosotros somos siervos. Danos gracias, Señor. Ayúdanos tú. Danos el que así como el apóstol, si no estamos obedeciendo, Señor, no nos sintamos tranquilos, sino intranquilos, Señor, al saber que debemos vivir una vida de obediencia para ti. Que eso no es lo que nos llevará al cielo, Señor, sino que es Cristo. Pero el reflejo de tener a Cristo, Señor, también es una vida de obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, en ello. Sé con los que no te conocen y que ellos puedan entender también la necesidad de que no es cumplir toda la ley, es tener a Cristo, Señor. Y que de esa manera entonces podemos ser obedientes al tener a Cristo. Ayúdanos en Cristo, te rogamos estos favores. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, amados hermanos, que siga siendo con ustedes.